Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Qué bueno que estamos bien. Bendecidos, ¿verdad? Un placer estar nuevamente con ustedes. Les mandamos un saludito a los que nos van a escuchar, ¿verdad? De cualquier parte del mundo, ¿verdad? Tantos países que nos visitan. El tema de esta noche se llama perder para poder ganar. Perder para ganar. Los últimos 3 miércoles hemos estado hablando de limpias conciencia, ¿verdad? O una limpia conciencia. Y el miércoles pasado terminamos con las 4 características de lo que era una persona que vivía con una limpia conciencia, ¿verdad? Entonces, número 1, somos la verdadera circuncisión. Número 2, servimos a Dios en el Espíritu. Número 3, nos gloriamos en Cristo Jesús. Y número 4, no tenemos confianza en la carne, ¿verdad? Ya vimos los 4 puntos que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y hemos estado en Filipenses 3:1. No vamos a ir ahí ahorita, pero vamos a tocar el tema también en esa porción bíblica. Entonces, perder para ganar. Todas esas cosas que nosotros mencionamos. Número 1, somos la verdadera circuncisión. Eso es algo hecho por el Señor, ¿verdad? Número 2, que le servimos a Él en el Espíritu. Eso es también algo hecho por el Señor por nosotros. Número 3, nos gloriamos en Él, en lo que Él hizo. Y número 4, no confiamos en nuestra carne. Esas 4 cosas tienen un sinónimo, y es el siguiente: negación. Entonces esos 4 puntos que vimos, además le puedes poner una limpia conciencia y le puedes poner el subtítulo, perder para ganar, si así lo desean. Lo vamos a titular así, una limpia conciencia, parte 4, con un subtítulo, perder para ganar. Entonces esos 4 puntos que hemos estudiado en las últimas 3 semanas, todos tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque los puntos anteriores, cuando el apóstol Pablo dice guardaos de los perros o de los hombres despreciables, ¿verdad? Guardaos de los mutiladores del cuerpo, de los malos obreros. Todas esas características no tienen que ver con uno negarse a sí mismo. Tiene que ver con buscar esa vanagloria que el hombre quiere, ¿verdad? Ellos quieren ser parte de su salvación, ya sea para adquirirla o ya sea para guardarla. El verdadero creyente con una limpia conciencia, el verdadero creyente que ha nacido de nuevo, lo que eventualmente el Espíritu Santo te lleva es a una negación total. Una negación total de tus propias obras, una negación total de tus propios méritos, una negación total de tu propia confianza en ti mismo para poder agradar o servir al Señor. Vamos a ir a Marcos capítulo 8, versículo 35. Marcos 8:35. Vamos a leer desde el 34, por favor. Marcos 8:34. ¿Lo tenemos? Dice versículo 34 de Marcos 8, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, este es el Señor Jesús hablando, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, ¿qué va a pasar? La salvará. Entonces tiene que haber una negación en el hombre, en el ser humano, en el creyente, para poder dejar que la vida de Dios se manifieste en la nuestra. Por eso es que tenemos que perder para ganar. Pero ¿qué es lo que perdemos? Perdemos lo que no es importante. Perdemos lo que no nos da fruto. Perdemos lo que no causa en nosotros vida eterna. Aquí el Señor claramente dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiere salvar su vida
Eso es cuando nosotros no nos negamos a nosotros mismos. Queremos nosotros a nuestra manera. Entonces tratar de agradar a Dios, servirle al Señor, ganar méritos con Él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a morir. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pablo, llevándolo ya al Evangelio, dijo, yo no conocía la codicia hasta que la ley decía, no codiciarás? Entonces eso que era bueno para él, dice, me resultó para muerte. Es lo mismo acá. Ahora, quiero que pongas una definición en tus notas. Tomar su cruz. Tomar su cruz. Es igual a sufrimientos de la vida o tu carne. Tu carne es tu cruz. Negarse a sí mismo es igual a ganar a Cristo. Negarse a sí mismo es igual a ganar a Cristo. Porque cuando tú te niegas a ti mismo, no tiene importancia nuestra opinión, no tiene importancia nuestra manera de pensar, no tiene importancia la manera que nosotros vemos las cosas, sino que lo único que tiene importancia es lo que dice Dios a través de su palabra. Lo único que importa es la verdad, ¿verdad? La verdad del Evangelio. Entonces, tomar su cruz, sufrimientos de la vida, y tu carne es tu cruz, porque el Señor en el versículo 31 de ese mismo capítulo 8 dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Son los padecimientos que el Señor vivió, los vivió en su carne. Después dice, el que quiere seguir y venir en pos de mí, tome su cruz. Eso es padecimientos, sufrimientos en la vida, tu carne. Estoy seguro que todos los hermanos en el Medio Oriente saben de lo que el apóstol, lo que el Marcos está hablando, ¿no? Porque ellos están sufriendo. Ellos están sufriendo en su cruz, en su carne, lo que es padecer por Cristo Jesús. Pero están, ¿qué? Perdiendo para ganar. Y la ganancia es indescriptible, no podemos describirla. Ahora, pongan tus notas ahí, por favor. Hay una garantía de vida eterna cuando nos negamos a nosotros mismos. Hay una garantía de vida eterna cuando nos negamos a nosotros mismos. Hay una garantía de vida eterna cuando nos negamos a nosotros mismos. Y la garantía es lo que el Señor dijo. Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque es el único medio de salvación que existe, ¿no? Es obvio. Hay una garantía de vida eterna cuando nos negamos a nosotros mismos. En otras palabras, cuando perdemos, ¿qué pasa? Ganamos. Lo que tenemos que conocer y saber es lo que estamos dispuestos a perder, a considerar como basura. Hay otra referencia en cuanto a esta escritura que acabamos de leer en Lucas 9:22, por favor. Lucas 9:22. Vamos a leer hasta el 24. 22 dice, y diciendo el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz. ¿Cuántos días? Cada día. Nosotros luchamos ¿con qué? Con este cuerpo todos los días de nuestra vida. Cada día. Y síganme. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué cosa? Se salvará, o la salvará. Perder para ganar, ¿verdad?
Lucas 17:33, ahí mismito. Lucas 17:33. ¿Lo tenemos? Dice, todo el que procure salvar su vida, la perderá, y todo el que la pierda, ¿qué cosa? La salvará. Una negación total de parte de nosotros, como hijos de Dios, porque sabemos que hay una sola alternativa para el hombre, y esta alternativa, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero la evidencia, como hablamos, estas 4 características de la persona que vive con una buena conciencia, una conciencia limpia, sana, una sana doctrina. La evidencia es que esa persona permanece en la fe del Evangelio. Permanece en la fe del Evangelio. Ve conmigo a Colosenses 1:23, por favor. Vamos a comenzar desde el 21. Cuando hablamos de perder para ganar, tenemos que pensar en la negación del hombre, ¿no? Pero es que en esa negación es necesario morir al orgullo, a la vanagloria, al aplauso de los hombres, ¿verdad? Porque si nosotros recordamos que los mayores enemigos del Señor eran los sacerdotes, los principales, una de las críticas que Él les hizo a ellos es que a ellos les encantaba orar en público, ¿verdad? Para que recibiera alabanza de los hombres. La gente los viera, eso no es negación. Entonces, por el contrario, a nosotros nos manda a que vayamos a nuestro aposento y oráramos y pidiéramos al Señor en secreto y que Él nos recompensaría en público. Porque tenemos que estar muertos, tenemos que negarnos, tenemos que perder a nuestro propio yo. A nuestro propio yo. Cuando nosotros hacemos eso, bendecidos, entonces que podemos entrar a este asunto de la gracia. Porque la gracia no tiene una oportunidad de jactancia. La gracia te enfoca solamente en Cristo Jesús y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos, ¿dónde? En vuestra mente, estábamos ignorantes, ¿verdad? Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo ¿de qué? De carne. Nosotros acabamos de decir que Él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Ahí está. Padezca en su cuerpo de carne por medio de ¿qué? De la muerte, eso es padecimiento. Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ya el Señor nos hizo sin manchas y somos irreprensibles delante de Él. Pero entonces tenemos ¿qué cosa? Que perder para poder ganar, tenemos que negarnos y reconocer que esa realidad es por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y aquí está la evidencia del que lo hace. Mira, si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿a dónde? En la fe, no en la obra. No cuanto oras, no cuanto ayunas, no cuanto vigilias. El apóstol Pablo dice, mira, si tú permaneces en una verdad, dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, un conocimiento, y sin moveros de la esperanza de ¿qué? Del evangelio. ¿Qué es lo que hacía el apóstol Pablo? Él predicaba un evangelio. Esa prédica traía una información. Dice que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Filipenses 1:21, por favor. Cuando perdemos, ¿qué hacemos? Ganamos. ¿Qué ganamos? Vida eterna, justificación, mira, reposo, ese reposo es tan importante. Es una de las ganancias de nosotros. Reposar en Él, vivir confiados en Él, con esa esperanza, como leímos en Colosenses ahorita. Mira lo que dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué cosa?
ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es eso? Negación. Él está reconociendo que solamente a través de Él, de Cristo Jesús y de su obra y sacrificio en la cruz del Calvario. Y si muere, ¿qué pasa? Ganancia. ¿Por qué? Porque perdió su vida, por lo tanto, ¿qué va a pasar? La salvará. Pero más el que quiere salvarla, ¿qué va a pasar? La perderá. Ese es el afán de la vida. Ese es el tratar de justificarse uno por sus propios medios. Eso es tratar de buscar sabiduría humana, ¿verdad? De qué manera podemos agradar a Dios. Pero es que el agrado a Dios solamente viene a través de la fe y a través de la fe en Jesucristo. En Jesucristo. Gálatas 2, por favor. Gálatas 2:15. Me van a disculpar, pero vamos a leer desde el 11. Gálatas 2:11. Vamos a leer hasta el 21. Amén, ¿lo tenemos? Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, o estaba de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Quiere decir que Pedro tenía miedo de los judaizantes. Pero estas dos caras de la moneda que tenía nuestro estimado Pedro, era porque él no se había todavía negado lo suficiente. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué es lo que quería hacer Pedro? Complacer a ambos lados, a los judaizantes y a los gentiles. Pero el asunto es de que el que quiera salvar su vida, la pierde. Y el que la pierde, la salva. Por eso es que en Colosenses 2:21 leímos, ¿verdad? 2:23. Dice ahí, si en verdad permanecéis en la fe y en la verdad del evangelio que se predica. Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban conforme o rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento. Esa parte es importante. Dice, nosotros judíos de nacimiento. ¿Por qué él menciona eso ahí? Porque esta simulación de Pedro y Bernabé era por los judaizantes. Y los judaizantes obligaban ¿a qué? A circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. Es lo que nosotros hemos estado estudiando en Filipenses 3:1. Malos obreros, perros, mutiladores ¿de qué? Del cuerpo. Entonces el apóstol Pablo sigue con esta lucha con los judaizantes. Y dice, nosotros judíos de nacimiento. Quiere decir que conocemos la ley. Conocemos la ley y no tenemos ningún mérito por ser judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, no dice en Jesucristo, sino dice de Jesucristo, por lo que él hizo cuando estaba aquí viviendo 33 años de su vida. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, por lo que él hizo, y no por las obras de la ley. ¿Qué es eso? Negación. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. ¿Qué es lo que él no puede volver a edificar? La ley. Él no puede volver a edificar sobre la ley, porque entonces se hace transgresor de que del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto ya. Dice, porque si las cosas que destruí, ¿qué se destruyó? ¿Qué finalizó? La ley, los judaizantes, la circuncisión, las fiestas mosaicas, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Quiere decir que él murió a la ley, por tanto es muerto para la ley. En otras palabras, no tiene la necesidad ya de cumplirla ni vivirla. ¿Qué hizo? Se negó. Murió. Dijo, ¿tú sabes qué? Yo pierdo todo lo que tiene que ver con la ley para entonces ganar ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué hizo? Perdió para poder ganar. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa del Evangelio, ¿qué va a pasar? La salvará. La salvará. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. No hay nada de qué jactarse, mi hermano. Queremos demostrarle al mundo que nosotros vivimos en gracia, que hemos sido justificados de verdad. Hay que morir al yo. Hay que morir al yo. No es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros decimos, no es ese sacrificio que hicimos ayunando 20 días en un cuarto y nadie nos podía ni golpear la puerta, ¿verdad? Y entonces salir de ahí con una nueva revelación, ¿verdad? Porque eso es lo que al hombre le gusta, esa vanagloria. Y que los hombres los aplaudan y digan, wow, este hermano está lleno de la unción. ¿Ah? Entonces, muchas veces queremos esa vanagloria, ¿verdad? No nos queremos negar. Queremos decir lo que el Señor nos ha revelado, esa nueva revelación, y no tiene nada que ver con la Escritura. Tiene que ver con el sacrificio, con el esfuerzo del cristiano, del hombre, ¿verdad? Para ganar algún tipo de mérito. Pero el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En esta dispensación o esta administración de Dios a nuestras vidas, nosotros podemos decir lo mismo. Ya no vivimos nosotros, pero vive Cristo en nosotros. ¿Cómo? A través de lo que está escrito. A través de lo que está escrito. Es por eso que mencionamos en algún momento que el apóstol Pablo dice, quiero que todos habléis una misma cosa y sean de un mismo parecer. Cosa de que a cualquiera de acá que nos preguntes, todos hablemos una misma cosa. ¿Por qué podemos lograr eso? Porque todos tenemos, ¿qué cosa? El mismo conocimiento de la verdad de Dios. Y este conocimiento, ¿qué hace? Hace morir al hombre y exaltar a Cristo. Porque en el nuevo pacto no hay lugar para la jactancia. Queda como excluida. Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. En otras palabras, estoy muerto a la obra, a la vanagloria, a la honra de los hombres, a absolutamente todo que tenga que ver con el yo. Para entonces vivir ¿para quién? Para nuestro Señor. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, mira, una limpia conciencia. ¿Cómo lo vive? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Qué es lo que tenemos que entender, mis hermanitos?
que esta lucha constante, ¿verdad?, de la justificación a través de las obras es totalmente innecesaria. Porque entonces, ¿para qué murió el Señor? Si el Señor no los limpió de todos los pecados, entonces, ¿por qué murió el Señor? Si no fue suficiente para limpiarnos absolutamente de todos y tuviese necesidad de seguir perdonándonos, entonces tendría necesidad de seguir muriendo. Pero el derramamiento de sangre para el perdón de pecados se acabó en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ahí se acabó, ¿qué cosa? La ley. No hay más sacrificio. Por eso es que Pablo dice, yo por la ley soy muerto para la ley. Para la ley, en cuanto a la ley está muerto. Ya la ley no le puede exigir nada a él porque él está muerto. Y a un muerto no se le exige nada, pero él está vivo ¿para quién? Para Dios. ¿Sabes para quién es la ley? Para el injusto, no para el justo. Para el injusto sí, porque el injusto, la ley lo condena. Pero ya nosotros éramos en otro tiempo, en nuestra ignorancia estábamos ahí. Ya no estamos ahí. Primera de Timoteo 1:8. Era para quién es la ley. Esto es sencillo. ¿Lo tenemos? Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Pregunta, ¿quién puede usar la ley legítimamente? Nadie. Nadie la puede cumplir. Pero fíjate, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada ¿para quién? ¿Cuántos de nosotros somos justos acá? Todos. Por la fe en Cristo Jesús. Entonces la ley ya no se aplica al que ha sido justo por el Señor, sino para los transgresores, desobedientes, impíos, pecadores, irreverentes, profanos, para los parricidas, matricidas, homicidas, fornicarios, sodomitas, secuestradores, mentirosos, perjuros, y para cuanto se oponga, ¿qué cosa? Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Es que el que quiera seguir por la ley es porque, mira, es lo que hemos estado hablando las últimas 3 semanas. El que continúe la ley es porque se considera pecador. Esa es toda la clave del asunto. Si una persona, si un hijo de Dios todavía se considera que el pecado tiene potestad sobre su vida, cae en este asunto. Lo que nosotros tenemos que entender hoy en día, obviamente, es que es nuestra carne la que está haciendo eso, porque esa es nuestra naturaleza carnal. Pero tenemos que vivir por el Espíritu, y el Espíritu es el que hace esas correcciones. Porque cuando cometemos un error con nuestra carne y decimos lo que no tenemos que decir, pues tenemos entonces que en el Espíritu pedir perdón, en el Espíritu perdonar, en el Espíritu buscar la armonía, en el Espíritu hacer todas esas cosas. Pero entendemos que no es para sentirnos condenados, sino que decimos, la carne. El Espíritu entonces es el que comienza a gobernar nuestra vida. Romanos 6. Ahora esto que vamos a ir ahorita, en Romanos 6:7, quiero que pongas en tus notas que es en referencia a Gálatas 2 en el versículo 19, cuando dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Romanos 6:7, esa es la referencia a ese versículo. Romanos 6, 7 y 8. Romanos 6, versículos 7 y 8, con el propósito de explicar un poquitico más Gálatas 2:19. Cuando él dice, por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Y aquí el apóstol Pablo le explica un poquitico más a fondo. Dice el versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado, ¿qué? Del pecado. Una vez tú eres justificado del pecado, ya no necesitas estar en la ley. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces Él murió por la ley para vivir para Dios, ¿verdad? Entonces ahora sí vamos a ir a Filipenses 3:7, por favor. Perder para ganar, ¿verdad? Filipenses 3:7. Y esto obviamente después de todas las últimas 3 o 4 semanas que hemos estado en
en esta porción bíblica de Filipenses 3, recordando las características de un verdadero creyente que vive con una limpia conciencia. Entonces el apóstol Pablo dice, mira, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como ¿qué? Como pérdida por amor de Cristo. Quiere decir que él sabía que tenía que perder. ¿Qué fue lo que perdió él? Mira, la justicia de la ley o la justicia que es por la ley. Pero para poder hacer esa transición, obviamente Dios lo transformó y lo negó al punto de él decir, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En otras palabras, yo ya no me atrevo, no quiero, no puedo hacer todo lo que la ley me exigía. Y está puesta mi confianza plenamente en Cristo Jesús. El único medio. Eso es lo que le está diciendo ahí. Yo ya no vivo yo, pero ¿quién es el que vivía antes? En el apóstol Pablo, en Saulo de Tarso. Un fariseo de fariseos. Entonces él dijo, mira, yo voy a perder todo eso, toda la justicia que es por la ley, para ganar ¿a quién? A Cristo Jesús. Es por eso que yo he mencionado alguna vez que la iglesia muchas veces vive tratando de obtener algo que ya tiene y tratando de ser algo que ya es. Todo ese esfuerzo en los sacrificios es para lograr algo de Dios cuando ya tienen todo de Dios. Tratando de ser algo en Dios cuando ya son todos y completos en Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el gran problema? Que no han decidido perder para ganar. Y lo que tienen que perder es sencillamente su yo propio. Negarse a sí mismo y vivir para Cristo. ¿Negarse cómo? Yo no puedo de ninguna manera lograr nada. Todo es a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No por obra de hombre, por la fe de Cristo Jesús. ¿Cuál es el resultado? Mira, la gloria es para Cristo Jesús. En Corintios dice, el que gloríe, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Perder para ganar. Tenemos que perder para ganar. Fíjate, versículo 9, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es ¿por qué? Cuando Él dice, lo he estimado todo por basura, tiene que ver con esto, con buscar esa justicia que no es de la fe, sino que es de la obra, sino la que es por la fe de Cristo. Vuelve a decir igual, ¿verdad? No en Cristo, sino de Cristo. Lo que Él hizo, lo que Él logró, su sacrificio, su justicia, su muerte, su resurrección. El que gloríese, gloríese en el Señor. La justicia que es de Dios, el que nos la da es Él por la fe, el don. Eso es un don. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahí vamos a leer hasta el 21. Hasta el 21. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Él está hablando del poder de su resurrección. No que lo haya alcanzado ya. ¿Qué cosa? La transformación. Ni que ya sea perfecto. ¿Dónde? En su carne. Sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él quería y prefería el apóstol Pablo ser transformado en vida.
porque en Corintios dice que él prefería no quedarse desnudo, sino ser revestido. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Mira, ¿qué es eso? Negación. Todo eso es pérdida. Y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que está delante? El conocimiento de Cristo Jesús, lo dice en el versículo 8. Aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es su meta? Cristo Jesús. Perder para poder ganar. Dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos, ¿qué cosa? ¿A dónde? En nuestro espíritu. Esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma, regla, sintamos una misma cosa. No hay dos cosas diferentes, mi hermano, hay un solo evangelio. Hermanos, sed imitador de mí y mirar a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. En otras palabras, son enemigos de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y quieren añadirle a la obra del Señor con sus obras muertas, con sus sacrificios innecesarios, condenando a la iglesia y condenando a los hijos de Dios, porque eso es lo que hacen. Dice, el fin de los cuales será, ¿qué cosa? Perdición. ¿Por qué? Porque quieren ganar, van a perder. Nosotros queremos perder nuestro yo para poder ganar a Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre. Mira, todos sus deseos, solamente lo que ellos quieren. Eso es complacencia. Quieren complacerse a sí mismos, quieren vanagloria. Y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en ¿qué? En lo terrenal. ¿Qué cosa material puedo obtener a través de la fe? Eso es lo que se predica hoy en día. La superfe. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Vamos a leer por favor desde el 18 otra vez, que vamos a hacer un énfasis ahí. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, solo la satisfacción personal, ¿verdad? Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Quiere decir que nosotros no nos estamos enfocando en lo terrenal, sino en lo celestial. Porque estamos perdiendo para poder ganar. Nos estamos negando a nosotros mismos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Y ahí la prueba que el apóstol Pablo está hablando del cuerpo, cuando dice no es que lo haya logrado ya, está hablando de la transformación. En el 21 dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Oye, nosotros vamos a tener un cuerpo igual al que recibió el Señor cuando resucitó. Ya todo lo terrenal es como que pierde valor, ¿no? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que si Dios es capaz de sujetar los planetas, los cosmos, las estrellas, todo lo que existe en el mundo, si Dios es capaz de sujetar todas esas cosas, ¿cómo Él no va a poder transformar nuestros cuerpos? En un abrir y cerrar de ojos. 1 Corintios 1:30, y ahí terminamos. Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo. O sea que por Dios estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Quiere decir que todo el conocimiento que necesitamos está en Cristo Jesús. Ha sido hecho por nosotros justificación. ¿Por qué? Porque en Él estamos ¿cómo?
justificados, ha sido hecho por nosotros santificación, porque por eso es que estamos santificados, y redención, por eso es que hemos recibido la redención de nuestros pecados. Por lo tanto, no podemos hacer ninguna otra cosa sino lo siguiente: para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Perder para poder ganar. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa del Evangelio la salvará. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguna preguntita? ¿Algún comentario?